Desde 1999, año en el que falleció mi madre, tengo un sentimiento de amor-odio hacia la Navidad. Más de odio que de amor, porque lo único que me gusta de ella, como buena creativa que soy, son las decoraciones navideñas. Por lo demás, me parecen unas fiestas tristes e hipócritas. Con el paso del tiempo, las Navidades no son como las recordamos, como las recuerdo de niña. Con tus padres, con tus hermanos, tus cuñados, tus sobrinos, alguna vez tus tíos, riendo, cantando, jugando, abriendo regalos. Sinceramente, las recuerdo divertidas. Pero a poco, la familia, las familias, algunas no, pero la gran mayoría se resquebrajan, falta un miembro, nacen los celos, cada cual tiene su casa, su vida, sus propias familias, sus compromisos con sus familias políticas, y ya nada es como antes. Tienes que adaptarte a las nuevas situaciones, aguantar el tipo, echar de menos y respirar profundo. En resumidas cuentas, en Navidad yo personalmente hago de tripas corazón. Este 4 de diciembre nos dejó Kitty, nuestra gata, nuestra peludita viejita de 16 años. Nunca padeció nada, nunca tuvo una enfermedad. El mismo veterinario, al 5º año y su 5ª vacuna de la rabia, me dijo: ¿tu gata sale de casa? Y yo le contesté: no, pues no me la traigas más, porque verdaderamente lo pasaba mal, fatal, cada vez que la llevaba a poner la vacuna de la rabia. Así que ni siquiera para morir necesitó al veterinario. Murió porque se tenía que morir, rodeada de las 2 personas a las que más quería, mi hija y yo, más a mi hija, y no sobre la fría mesa de un veterinario. Os preguntaréis: ¿pero pobriña sufrió? Pues prácticamente no sufrió, porque se puso mala el jueves y el sábado de madrugada se fue. Mala es, dejó de comer, solo bebía y no se escondió, que curiosamente se dice que los gatos cuando se van a morir se esconden. Ella no se quiso esconder, en todo momento quiso controlar la situación y que estuviéramos a su lado. Incluso se despidió. Antes de morir, maulló para despedirse y se despidió. Murió en paz, con cara de paz, los ojitos abiertos mirando hacia arriba. Así quedó. Yo soy una persona muy de numerología y es curioso que viniera al mundo un 16 de mayo del 2006, se marche a los 16 años en mi mudanza 16. Cito esto de la mudanza 16 porque sabréis, los que tenéis gatos sobre todo, que odian los cambios de casa. Aún así, ella nos acompañó en 7 mudanzas, la última era mi mudanza 16. Y cito esto porque dentro de unos días nos volveremos a mudar y parezca que se lo oliera. Espero que sea mi mudanza definitiva, eso sí. Pero es curioso porque el 6, no el 16, el 6 en general, el 6, 66, 666 y el 6666 es el número que más veo yo. Alguno dirá: uy, qué mal rollo, ¿no? El número de la bestia, no para nada. Yo también al principio pensaba: ostras, no hago más que ver 6 por todos lados, pero para nada. Así que si veis el 666 como yo, que no hacía más que verlo por todas partes, en las matrículas de los coches, cuando trabajaba en el archivo naval, en los expedientes, en los legajos, en las cajas, que sepáis que es un número más bueno que malo, que sí que se asocia al número de la bestia, pero tiene su significado. El número 6 representa una personalidad creativa, serena, tranquila, calmada, hogareña, equilibrada, sincera, leal y afectiva. El planeta dominante es Venus y tiene 2 signos del zodiaco, este número, que es Tauro y Libra. Es un número asociado con todo lo que está relacionado con el cuidado, la comodidad y el hogar. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual del número de ángel 666? Que es el que yo más veo, ¿no? En el ámbito espiritual, el número 666 no tiene por qué ser nada malo, como dije. Al contrario, puede sugerir una nueva fuente de energía positiva, simboliza el crecimiento espiritual, puede ser una manera de que tus ángeles te avisen de que hay algo desequilibrado en tu vida para que prestes atención, identifiques qué es ese algo y pongas orden. Pero vosotros diréis: ¿y el 16? ¿Qué significa? ¿Qué significa el 16?
El número 16 recuerda sobre todo la importancia de cuidar a los demás. El significado angelical de este número es como una especie de felicitación, como diciendo que me has cuidado bien, o que has cuidado bien pues a ese ser querido que te envía ese mensaje a través de ese número. Otra cosa que nos recuerda este número es que debemos de cuidar de nosotros mismos, querernos un poquito más. Se cree que el número 16 es un número kármico y nos avisa de que debemos demostrar más iniciativa propia, tener más fuerza de voluntad para poder identificar y superar los obstáculos que se nos presenten a lo largo del camino. Es un número que simboliza el crecimiento y la determinación, el número de las dificultades y lecciones que nos vamos o nos hemos encontrado en nuestra vida, pero que al final nos llevarán a encontrar el éxito. Lo que te enseña el número 16 se resume en que cualquier experiencia que hayamos tenido o tengamos, por muy mala o buena que sea, es una lección que nos ayuda a crecer, sobre todo espiritualmente. Y los ángeles lo que te dicen es que confíes en ti, que todo va a salir bien, que sigas adelante y que agarres el toro por los cuernos, por así decirlo. En el campo de la numerología, el 16 se describe como un número que simboliza también la plenitud y el fin, ¿no? Yo os comentaba antes que en breve voy a realizar otra mudanza más. Para mí es mi mudanza 17. Mi gatiña pues me acompañó durante muchos cambios de casa y pues es como venga, ya está, esta es la última, pero yo aquí ya no te acompaño, ¿no? Tienes que seguir sola y se acabó. Yo me lo interpreto un poco así, ¿no? El 1 en numerología se asocia a comienzos, confianza, logros, éxito, inspiración, inventiva y toma de decisiones. Acabo de tomar una decisión muy importante, no es la primera vez que la tomo, pero es una decisión muy importante. Como os dije antes, el 6 simboliza el hogar, la familia, las responsabilidades, el cuidado a los demás, el cuidar, ¿no? Y juntos representan la independencia, la acción, eso es una moto que suena por detrás, lo siento, la acción, la superación de obstáculos y la síntesis de las energías. Qué curioso, ¿verdad? No me quiero ir por las ramas porque al final empiezo a hablar y me lío. Quise hacer este especial muy especial de Navidad, un poco personal también. Por supuesto, contaros algunas curiosidades de la Navidad y sobre todo el agradeceros estar ahí, escucharme, perder vuestro tiempo escuchándome y os lo agradezco de todo corazón. En tierra de Mouras. Me llama la atención que además Kitty se fuera después de haber pasado un corto periodo de tiempo de mucha ansiedad por un tema personal que no es nada malo, pero sí que pues nos provocó en casa cierta ansiedad porque parecía que no salía. Por cierto, os tengo que comentar algo relacionado con el podcast de las energías y el Feng Shui, porque os había contado que si tenéis en casa un reloj parado impide que se abran caminos, y lo comenté porque nosotros teníamos en casa un reloj parado, estropeado, y mi chico cogió, lo tiró a la basura. Y curiosamente, tras haberlo tirado a la basura, a la semana siguiente, eso que estaba ahí, que nos mantenía en tensión y con ansiedad, salió hacia adelante. Con lo cual, da que pensar sobre todo esto del Feng Shui. A lo mejor hay que hacerle un poquito más de caso. Y también a nuestra propia intuición. Porque muchas veces la envidia se esconde tras la pantalla del móvil. Personas que a lo mejor no tienes cerca, están lejos, pero que envidian tu vida. Envidian tu situación de estabilidad con tu pareja, por ejemplo, porque esas personas no la tienen o no saben o no hay quien las soporte. Y coincide también que se abrieron los caminos gracias a que me quité a ciertas personas de redes sociales y que llevaba tiempo ahí con la mosca tras la oreja porque tengo una especie de maldición, no sé si decir don o maldición, que a través de una fotografía una persona me puede transmitir muchísimas cosas.
Yo no tengo el don de la mediumnidad con los fallecidos, pero sí tengo el don de la mediumnidad con los vivos. Y muchas veces eso, como os comenté en el podcast de las energías, es una maldición porque no puedes disimular con la gente cuando notas esa mala vibra. Pero es que esa mala vibra también la noto a través de una simple fotografía. Y ahora ya me dejo de rollos y voy a contaros curiosidades sobre la Navidad. Por ejemplo, ¿sabíais que el origen del árbol de Navidad es alemán, al igual que el calendario de Adviento? Como pasa con Halloween, cuando pensamos en árboles de Navidad o Papá Noel, por defecto el primer país que se nos viene a la cabeza es Estados Unidos. Tendemos a americanizarlo todo, o más bien ellos tienden a apropiarse de tradiciones de los antiguos pueblos europeos. He de decir que en mi casa, tengo 42 años, desde siempre recuerdo el árbol de Navidad, en el salón o en la entrada. Se ponía natural, tan natural que recuerdo incluso de ir con mi padre a buscarlo al monte, como el musgo para el Belén o la arena de la playa, algo que hoy en día es impensable. Está prohibidísimo en estos tiempos y menos mal. También hubo épocas en que se compraba, que venía con su macetita, y aunque daba aquel olor tan característico y especial a pino, que a mí personalmente me gustaba, a pino o abeto, que te recordaba que estabas en Navidad, también estaba la odisea y el horror de barrer los pinchitos, las hojas, esas agujitas que caían por centenares a medida que el pobre árbol se iba secando por la calefacción, por no estar en donde tiene que estar. Y luego, aunque intentabas regarlo, mantenerlo vivo, para ver si llegaba al año siguiente, pues nada, al final se acababa muriendo. Últimamente me he dado cuenta de que vuelven a estar de moda los árboles naturales, los árboles de Navidad naturales. Yo no sé si sabéis que, bueno, en caso de que decidáis tener un árbol natural en casa, si no tenéis una finca donde poder plantarlo, para no alterar la flora autóctona y el entorno, plantándolo donde os cuadre, no sé si sabéis que los ayuntamientos tienen un punto de recogida para estos arbolitos, para que vuelvan a un vivero, o pues lo que hace es se recicla y se hace con el compost, que es un fertilizante natural. Así que digamos que vuelve otra vez a dar vida y no acaba en la basura, que eso ya me parece un crimen absoluto. Luego en los años 90 se puso de moda el rollo del árbol artificial, el árbol de plástico artificial, ese que al final acababa siendo una buena inversión porque año tras año tras año tras año ponía siempre el mismo árbol. Lo único que iban cambiando pues eran las decoraciones. Si acaso, pues cada año le colgabas, por ejemplo, en mi casa mía, no en casa de mis padres, en mi casa propia, desde que me independicé, es tradición todos los años comprar algún adorno nuevo al árbol de Navidad. He de decir que he perdido muchas decoraciones navideñas por rupturas de pareja, etcétera, pero bueno, al final siempre me acabo haciendo con mucha decoración navideña porque me gusta. Entonces todos los años compro un adorno nuevo, 1, 2 o 3 nuevo para mi árbol de Navidad. Al final me acabo juntando con un montón de adornos, pero he de decir que suelo colgarlos absolutamente todos. O sea, mi árbol de Navidad no es de estos que van colocados, no, va petado, va a tope de adornos, cada uno de una cosa distinta, intentando guardar un poco los colores, pero es como un tutti frutti de árbol de Navidad. Lo bueno de hoy en día es que tienes multitud de maneras de poner un árbol de Navidad con materiales reciclados. Bueno, hay infinidad de estilos, de papel, lo puedes fabricar tú misma, hay muchísimas opciones, como si no lo quieres poner. Pero, ¿de dónde viene la tradición de montar y decorar las casas, especialmente los salones, las entradas, con un árbol de Navidad? Bueno, pues se cree que esta costumbre deriva de la mitología nórdica y la festividad del Yule. Los nórdicos decoraban sus casas, sus graneros,
con árboles de hoja perenne porque creían que así ahuyentaban al diablo y a los malos espíritus en Año Nuevo. También solían colocar un árbol para que anidaran los pájaros durante la Navidad. Ese árbol lo colocaban en la entrada o en el interior de las casas. Así que el origen de esta tradición podríamos decir que se focaliza sobre todo en el oeste de Alemania y se origina en la Edad Media. Algunos artículos datan su origen sobre la primera mitad del siglo VIII. Lo cierto es que poco a poco esta costumbre, que empezó siendo pagana y se transformó al cristianismo, se fue extendiendo por toda Europa y por todo Occidente hasta llegar, por supuesto, a Estados Unidos. Y es en este punto donde os tengo que contar la leyenda de San Bonifacio, quién fue este santo y por qué su origen, el origen del árbol de Navidad, se remonta hasta él. Pues este santo nació en Inglaterra alrededor del año 680 después de Cristo. Había ingresado a un monasterio benedictino antes de ser enviado por el Papa de aquel entonces a cristianizar la zona a la que actualmente se conoce como Alemania. Se dice de él que allá donde iba cristianizaba todos los rincones que visitaba, y sobre el año 723, el siglo VIII, viajó junto a un pequeño grupo de discípulos a la región de la Baja Sajonia. Allí conocía a una comunidad de paganos cerca de Heismar que durante un invierno habían decidido sacrificar la vida de un niño, como ofrenda al dios Thor, el dios del trueno. El sacrificio lo iban a realizar en la base de un roble al que este pueblo consideraba sagrado y que era conocido como el roble del trueno. Bonifacio quería impedir esto a toda costa, así que se propuso destruir este roble del trueno con dos propósitos: salvar la vida del pequeño y demostrar a ese pueblo pagano que ningún dios Thor lo iba a derribar con un rayo. Por lo tanto, Bonifacio y sus discípulos llegaron a esta aldea justo la víspera de Navidad, el mismo día en que se iba a cometer ese sacrificio humano. Con su báculo, el obispo se acercó a los paganos que se habían reunido allí en base a ese roble y les dijo, y cito textualmente: aquí está el roble del trueno y aquí la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios falso Thor. Justo cuando el encargado de ejecutar a ese pequeño levantó el martillo, al descender con él, Bonifacio extendió su báculo, bloqueó el golpe y milagrosamente, dice la leyenda, se rompió el gran martillo de piedra y salvó la vida del niño. Tras esto, Bonifacio cogió un hacha que estaba allí y, según cuenta la historia, la blandió muy fuerte hacia el roble. Justo en ese momento, una gran ráfaga de viento voló el bosque y derribó el árbol con raíces y todo. O sea que el árbol cayó al suelo rompiéndose en 4 pedazos. Tras este hecho, el santo construyó una capilla con la madera de ese gran roble, pero además unas historias dicen que justo en el lugar donde estaba el roble plantó un pequeño abeto, y otras que señaló a un pequeño abeto donde yacía este roble y dijo: este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz. Es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas son siempre verdes. Y entonces es por esto que se dice que ahí se origina, con esta leyenda, el primer árbol de Navidad. Y el pueblo alemán empezó esa tradición de decorar sus hogares con un abeto. Y en principio pues lo decoraban con velas y ornamentos naturales como frutos, manzanas y piñas. A mí la leyenda de San Bonifacio y cómo se origina el primer árbol de Navidad me gusta mucho, la verdad he de decirlo. Me recuerda un poco, aunque no tiene nada que ver una leyenda con otra, a la leyenda de San Nicolás, y es que otro santo es la base
de otro personaje protagonista de la Navidad y sobre todo de los niños, de los más pequeños, sin menospreciar por supuesto a los 3 Reyes Magos de Oriente que, siguiendo el rastro de una gran estrella, llegaron a Belén para adorar al niño Jesús y ofrecerle sus regalos: incienso, oro y mirra. Y es que no es que Papá Noel sea una invención 100%, si su indumentaria, ese traje rojo, sino que es más bien una derivación de San Nicolás de Bari, quien fue obispo de Mira en la actual Turquía durante el siglo IV. Este hombre se ordenó sacerdote muy jovencito, solo contaba con 19 años, ya que quedó huérfano a temprana edad porque sus padres murieron ambos en un brote de peste. A Nicolás lo nombraron obispo al morir su tío, que también era religioso, para reemplazarlo. Fue beatificado y nombrado santo por sus muchos milagros. Uno de ellos se dice que a unos niños los habían acuchillado y San Nicolás, al verlos, se puso a rezar cuando casi de inmediato se curaron. Otro es que unos marineros se salvaron de morir en un naufragio durante una fuerte tempestad, ya que dedicaron sus oraciones al obispo Nicolás. Por esto es también patrón de los marineros. En la zona de Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira, pero en Occidente como San Nicolás de Bari. Cuando los musulmanes invadieron el territorio griego, que hoy en día es Turquía, los cristianos consiguieron salvar y sacar de allí en secreto las reliquias de este santo, que fueron llevadas a la ciudad de Bari en Italia. De hecho, se dice que en esta ciudad se obtuvieron muchos milagros al rezarle a este santo. Y esta fama de santo milagreiro, como digo yo, se extendió por toda Europa. De hecho, hay muchos templos dedicados a este santo y concretamente en el colegio donde yo estudié había una vidriera de San Nicolás. Y yo me quedaba mirando para la vidriera cuando era pequeña, pensando ahí: este es Papá Noel, este me va a traer a mis regalos al árbol de Navidad. No sé, tiene cara de buena gente, por lo menos tal como se le representa. Porque claro, a ver, de cómo sería realmente a cómo se le representa seguramente haya una diferencia tremenda. ¿Y qué es lo que cuenta la leyenda de San Nicolás y por qué deriva en ese personaje de Papá Noel? Pues San Nicolás tenía especial inclinación hacia los niños, no penséis mal, vamos a no pensar mal, y también fama de llevar regalos, obsequios a las personas más vulnerables, más pobres. Además es una festividad que se celebraba y se celebra todavía en algunos países el 5 o el 6 de diciembre, que más o menos cuadra en fechas. Se convirtió en una celebración familiar donde la tradición cuenta que los niños debían de colocar sus zapatos cerca de la chimenea para que San Nicolás les dejase regalos y además llenase sus zapatos de golosinas. Poco a poco esta tradición se fue extendiendo y se dice que fueron los holandeses, sobre todo cuando llegaron a América, quienes introdujeron esta celebración y esta costumbre en Estados Unidos. Así se trasladó a la Nochebuena y Navidad lo de intercambiar regalos y después la famosa y conocida marca de refresco de cola se dice que hizo el resto. Volviendo al árbol de Navidad, se dice que el día ideal para ponerlo es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, y que se debe de quitar el 6 de enero, el día de Reyes. Yo, depende del año, lo suelo poner a principios de diciembre, el primer fin de semana de diciembre, el 1 de diciembre, el 6 de diciembre. La verdad que no hay un día concreto para ponerlo. Incluso cuando mi hija era pequeña, recuerdo de ponerlo alguna vez a finales de noviembre, incluso mediados, sobre el 18 o 20 de noviembre. Para los cristianos, el árbol de Navidad simboliza el bien y el mal.
Antiguamente se solía decorar con manzanas rojas porque representan al fruto prohibido. Uno de los motivos de su colocación es festejar la alegría por el nacimiento de Jesús. Se dice que tiene doble significado. Por un lado simboliza ese pecado original y por el otro ese nacimiento del Salvador de la humanidad. Se utiliza un abeto, un abeto, por su forma triangular porque representa la Santísima Trinidad y originariamente se solía decorar con frutos, manzanas rojas y velas. Se dice que el esposo Alberto de Sajonia, esposo de la reina Victoria, fue quien introdujo esta costumbre de colocar el árbol de Navidad en Inglaterra a finales de la primera mitad del siglo XIX. Pero en verdad este hecho se le atribuye a la buena reina Carlota, la esposa alemana del rey Jorge III, que fue la que colocó el primer árbol inglés en el Queen's Lodge cerca del castillo Windsor en diciembre del 1800. Aunque la que realmente popularizó esta costumbre fue la reina Victoria durante precisamente la época que lleva su nombre. En tierra de navidades. Seguro que hay muchas personas que decoran su casa con adornos de Navidad sin más y ya está. Pero ¿sabíais que hay algunos adornos concretos que tienen un significado, digamos, espiritual? Por ejemplo, el adorno más común de un árbol de Navidad, las bolas o esferas. Estas representarían las gracias y virtudes que Dios concede a los hombres. También simbolizan la fecundidad de la tierra. Dependiendo del color, tienen un significado u otro. Si son bolas azules, significa arrepentimiento. Las bolas doradas simbolizan las alabanzas. Las bolas plateadas significan agradecimiento y las bolas rojas serían peticiones. Otro adorno muy común son las estrellas o esa estrella que se suele colocar en la copa del árbol. La estrella simboliza la fe y la luz para guiar nuestra vida por el buen camino. Las guirnaldas, rodear el árbol con guirnaldas, simboliza la unión familiar. Los ángeles, además de actuar como amuletos protectores, nos conectan con el cielo, con el más allá. Las luces, que antiguamente se utilizaban velas, la luz de los árboles, simbolizaría la iluminación en el camino de la fe y también representan el nacimiento del niño Jesús. Un adorno que a mí me gusta mucho son las piñas, decorar el árbol con piñas. Estas representan la unidad familiar y también simbolizan la esperanza. Las campanas, muy típicas también verlas colgadas de los árboles. Las campanas representan el mensaje de alegría que sugiere la Navidad, aunque cada vez nos guste menos. Son tiempos de bondad, de paz y de buenos deseos, o deberían serlo. Por cierto que para los pueblos paganos las campanas anunciaban la llegada del invierno y su sonido servía para espantar a los malos espíritus en las noches más frías y oscuras. Otro adorno que ya no se ve mucho, pero que yo lo recuerdo en el árbol de Navidad de mis padres cuando era niña, son las herraduras. Las herraduras también actúan como un amuleto protector porque se dice de ellas que atraen la buena suerte y el dinero a nuestros hogares. Los lazos también son muy típicos, al igual que las guirnaldas, representan la unión de la familia y la unión entre los seres queridos. Las manzanas rojas,
porque esto, digamos que era un ornamento de esos primeros árboles de Navidad y se utilizaban frutos de verdad, manzanas rojas reales que se comen. Bueno, pues las manzanas rojas son símbolo de abundancia. Los típicos bastones de Navidad, estos que son rojos y blancos o rojos, verdes y blancos, de caramelo, pero que también los hay de adornos, realmente es como la vara de un pastor, y esto era un símbolo cristiano, porque invertido esa vara de pastor se convierte en la J de Jesús. Y los regalos, esos adornos que son como paquetitos, pequeños regalos, representan la llegada de los 3 Reyes Magos. Bueno, yo no sé si conocíais los significados de los adornos del árbol de Navidad. Yo he de decir que no lo sabía, lo he descubierto grabando este programa especial de Navidad y me parece muy interesante porque muchas veces ponemos las cosas porque sí, sin más y sin pensar en lo que verdaderamente simboliza o significa algo. Y me parece muy bonito. Yo creo que a partir de ahora, cuando coloque el arbolito, ya lo voy a ver de otra manera. Como os mencionaba al principio, el calendario de Adviento también se originó en Alemania, en este caso en la Alemania protestante del siglo XIX, y no consistía en lo que conocemos hoy en día como el calendario de Adviento para los niños con las chocolatinas, sino que los niños encendían una vela cada día del periodo de Adviento hasta Nochebuena, o pintaban una rayita con una tiza en la pared o puerta de sus casas hasta que se llegaba al 24 de diciembre, a Nochebuena. Tenían que pintar cada día una rayita desde el 1 de diciembre hasta el 24, o encender una velita. En algunas zonas católicas también tenían esta tradición, pero lo que tenían que hacer era colocar una hierba seca, una pajita o una plumita en el pesebre, en su Belén, en su portal de Belén, por sus buenas acciones. Entonces colocaban en su nacimiento una hierbita seca, una pajita o una pluma desde el día 1 de diciembre hasta el 24, hasta Nochebuena. Y poco a poco se fue popularizando en Alemania hasta tal punto que decidieron hacerlo impreso. El primero consistía en una especie de reloj de Navidad con los números del 13 al 24. Y más adelante, años más tarde, ya colocaron en estos relojes, en esta especie de relojes con ventanitas, los 24 números. En la década de los 50 lo diseñaban de tal manera que detrás de las ventanitas escondían imágenes de ciudades, paisajes nevados y motivos cristianos. Y ya hacia la década de los años 60 surgió ese primer calendario más al que conocemos actualmente, que la verdad yo de niña no los recuerdo, no sé si existían o no, yo soy de los 80, si vosotros fuisteis niños afortunados y tuvisteis calendario de Adviento con chocolatinas, dejadlo escrito en los comentarios, porque desde luego para mí todo esto es algo más bien moderno, por lo menos en España. Pero bueno, que sepáis que en Alemania, en la década de los años 60, fue cuando surge esos primeros calendarios de Adviento ya con chocolatinas como los que se venden hoy en día en multitud de supermercados y superficies comerciales.
Tierra de Mouras. Antes de contaros la historia del Papá Noel gallego, porque en Galicia tenemos nuestro propio Santa Claus, os recuerdo las vías de contacto donde me podéis seguir: en YouTube, en el canal Kela Misterios e Historias Blog con V, en Twitter @Tierra de Mouras, en el perfil propio del podcast en Instagram, en /Tierra de Mouras /podcast, y si queréis seguirme en mi perfil personal de Instagram, Kelly _Carrasco _80. El Papá Noel gallego, más conocido como o apalpador o pendigueiro, es un hombre que se dedicaba a llevar regalos a los niños en tiempo de Navidad. Esta historia del apalpador se origina sobre todo en la zona de Ocourel y de Ocebreiro, y a este personaje se le describe como un hombre grande, regordete, mayor, con barba pelirrojo, que lleva boina, fuma en pipa y viste una chaqueta colorida con unos pantalones remendados. En la página web sientegalicia.com nos cuentan la leyenda del apalpador, que dice que durante la Nochebuena y también la Nochevieja, el apalpador abandona las montañas para bajar hasta las aldeas y entrar sigilosamente en las habitaciones de los niños. El objetivo de este personaje legendario es palpar sus barriguitas, de ahí el nombre de o apalpador, para ver si han comido bien durante todo el año. Y si esto es así, deja un puñadito de castañas. Si además de haber comido bien durante todo el año han sido niños y niñas buenos, también les deja regalos. Antes de partir, el apalpador pronuncia unas palabras para desear a los pequeños un año de abundancia en el comer. Por seres obediente e estares ben alimentado con estas castañas e este agasallo, deséxote fartura e bon ano, que traducido viene a decir: por ser obediente y estar bien alimentado con estas castañas y este regalo, te deseo abundancia y un buen año. Antes olvidé avisaros de que ya no subiré más programas a Spreaker, porque si quiero subir más programas a esa plataforma de podcast me veo en la obligación de pagar, si no, no me dejan subir más contenido. Y ahora mismo, pues mi situación económica no me lo permite, ni sé si lo haré en un futuro, así que he eliminado todos los episodios de esa plataforma. Todavía podéis escuchar hasta el episodio 7 en Spotify. Se subieron a través del enlace de Spreaker y no sé cómo eliminarlos. No tengo ni la más remota idea, así que se quedan ahí. Seguiré publicando en iVoox mientras me dejen, y si no, sabed que me podéis escuchar siempre en mi canal de YouTube. También quería anunciaros que tengo en mente publicar otro podcast, en lengua gallega, en donde tengo pensado contar leyendas de mi tierra, pero obvio que no me vais a escuchar todos al ser en gallego, y yo lo entiendo, pero es algo que me apetece hacer, y también en parte para rescatar un blog que hace mucho tiempo que no actualizo, y con mucho tiempo me refiero a años, así que tiene un doble sentido, que es promocionar la lengua materna de mi tierra y por otro lado rescatar ese antiguo blog, pero en formato podcast. Es algo que me apetece hacer y simplemente os lo anuncio por si a alguien de los que escucháis y de las que escucháis en Tierra de Mouras os pueda interesar. Pero bueno, eso ya es un proyecto
para el año que viene, para 2023, que queda muy poquito para cambiar de número. La verdad que el tiempo pasa súper deprisa, yo no sé, pero desde que cumplí los 40, pero yo creo que desde que cumplí 35 me pasan los años a la velocidad de la luz y a veces da un poquito de vértigo. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño ratito. Desearos una muy feliz Navidad y un próspero año 2023, que se puedan cumplir todos nuestros propósitos y sobre todo tener salud, que es lo más importante. Muchas gracias a los nuevos suscritos, a los que compartís los enlaces, hacéis retweet, me mencionáis. Muchísimas gracias. Se os quiere y hasta el próximo año. En Tierra de Mouras.